teatro de actor, teatro de autor, teatro de director. Los tiempos cambian y entonces cambia el protagonista. ¿Pero por qué cambian? En general, toda ruptura, todo cambio de paradigma tiene que ver con una saturación. Es decir, eso que nos fascinaba, nos resultaba, nos respondía, deja de serlo. Y entonces se genera la ruptura, la división, obviamente. Por un lado vamos a tener a los conservadores, los que se aferran con uñas y dientes a lo existente, que lo van a defender hasta el último suspiro. Y por el otro lado a los revolucionarios, los modernos, los innovadores, que van a defender esto nuevo nada más y nada menos que porque no es lo otro. Los Meiningen. Bueno, cuando hablamos de los Meiningen, en realidad estamos hablando de la compañía teatral Los Meiningen. Porque Meiningen, ¡ay! La cantidad de veces que estoy teniendo que decir esta palabra que ni siquiera sé si se pronuncia así. Yo se las dejo anotada y ustedes averiguan y se fijan cómo les sale a ustedes decirlo en alemán. ¿Sí? Bueno, les decía, Meiningen es una ciudad que pertenece al ducado de Sajonia-Meiningen, hoy Alemania. Y todo ducado que tiene un duque. Y en este caso el duque es Jorge II, que desde 1855 aproximadamente hasta casi su muerte en 1914 se hace cargo de la compañía teatral. El teatro de la corte tenía un intendant, o como se diga en no sé qué idioma. Pero cuando él asume, lo despide y pone a otro. Pero con ese otro tampoco se lleva demasiado bien, así que también lo despide y decide asumir él el rol de intendant de la compañía, hasta que lo nombra a Kronek. No, esperen, de Kronek le voy a hablar más adelante. Y si querés saber cómo sigue la historia, suscríbete. No, mentira, la historia la voy a seguir igual. Pero vos, si vos me querés hacer un favor, suscríbete. Es un clic nada más para vos y a mí me ayudás muchísimo. Pero para entender la búsqueda de los Meiningen, lo que tenemos que ver es qué estaba pasando en ese momento, qué era lo que ellos estaban buscando como cambio de paradigma. Mira, si vos venís siguiendo los videos del canal, que espero que así sea, porque si no te estás perdiendo una oferta gratuita impresionante, si vos lo estás siguiendo, ya te estás dando cuenta, porque Jorge II es contemporáneo de André Antoine. ¿Te diste cuenta? Si no te diste cuenta, yo sigo. Y sí, claro que sí. Están buscando romper con el clasicismo, con el teatro de la representación, con el teatro formal. Están pidiendo a gritos naturalismo. Pero fíjense y quédense hasta el final, porque van a ver que lo buscan por un lugar absolutamente diferente al que lo busca Antoine en el teatro libre. Dato curioso. Se dice que cuando Jorge II se hace cargo del teatro, en la compañía trabajaba Helena Franz como actriz. Pero cuentan las malas lenguas que como actriz no era muy virtuosa. Pero sí tenía muchísimas cualidades en los aspectos de la dramaturgia, la pedagogía y la organización. Inmediatamente ella se transforma en la mano derecha del duque y dicen que es ella misma la que le sugiere y le recomienda que contrate como intendant a Kronek. Kronek era un cómico bastante conocido con mucha experiencia escénica. Pero ¿saben qué es lo importante? Que a partir de este vínculo se arma el comando tripartito que va a llevar adelante a la compañía en sus mejores épocas. Y tenían claramente divididas las tareas de cada uno.
Al tiempo, Elena se casa con Jorge II, entonces es probable que en algunos libros la encontremos con su nuevo nombre. El nombre es el nuevo, ¿sí? Helen von Hellburg, o Elena Franks, que era el nombre de antes. Elena era la dramaturgista y la profesora de interpretación y dicción, sobre todo para los actores más jóvenes. Es gracias a ella que los Meiningen se hicieron famosos por el respeto a los textos originales. También ella daba algunas indicaciones con respecto a los movimientos de algunos actores, pero más que nada en función de la relación y la atención con el espectador. Y también señalaba y aportaba bastante con respecto a la técnica lumínica. Kronek. Él era el encargado de traducir todo lo que pretendía Jorge II, el duque, de traducirlo hacia los actores. Él llevaba adelante la puesta en escena que pensaba y armaba el duque. Porque el duque no manejaba mucho la jerga teatral, entonces no se entendía demasiado bien con los actores. Es por eso que Kronek actuaba como intermediario para que esto se pudiese llevar adelante. Pero además, Kronek fue un factor muy importante en todo el desarrollo de la compañía. Porque Kronek era el encargado de montar las giras y ser el director de giras. Él viajaba con el elenco a todo lugar en el que fueran y ensayaba con ellos para adecuar la puesta en escena a los diferentes escenarios que se les presentaban en las diferentes ciudades a las que llegaban. Y también era muy importante, y ya vamos a ver por qué, esto de que esta compañía reclutaba un gran número de actores extras en cada ciudad en la que viajaba. Entonces había que llegar con tiempo para poder ensayar con estas personas para que pudiesen estar incluidas y ser realmente parte de la obra. Pero esto se los cuento después porque es de no creer. Pero otra tarea súper importante que desarrollaba Kronek era la de tratar con los teatros respecto a los contratos. Es decir, manejaba la producción, la parte económica. Y acá hay que agradecerle a Kronek porque gracias a ese trabajo que él lograba hacer, se recaudaba mucho y todo ese dinero permitía las nuevas producciones que en general eran onerosas. Entonces, para poder sostener esta actividad constante de producción de semejantes obras, había que contar con este reflujo de dinero que se iba generando en las giras. Y por último, la tercera pata de este triángulo, Jorge II. Él era el que diseñaba la puesta en escena. Él dibujaba porque su fuerte era la plástica. Entonces él en bocetos iba diseñando toda la escenografía, todo el vestuario y todos los movimientos que se iban a ir generando en la escena. Todo lo hacía a partir de bocetos. ¿Se entiende? Iba de la plástica hacia el teatro. ¿Parecido a quién? Sí, parecido a Craig, claro que sí. ¿No viste el video de Craig? No te lo pierdas. Como van viendo, la metodología de trabajo de ellos era verdaderamente novedosa. Porque, miren, veamos cómo venía sucediendo este tema y me van a entender mejor. Y todo empezó en la Grecia clásica, porque si vamos a ver de dónde veníamos, venimos de la Grecia clásica en el teatro. En la Grecia clásica ya existía un personaje que era el que iba a llevar adelante la puesta de la representación. Este personaje se llamaba Didascalos. Sí, la misma raíz que didascalias. ¿Qué son las didascalias? Son ese texto que está en cursiva, entre paréntesis, ¿sí? Después del señalamiento del personaje, y son las indicaciones para el actor y para la actriz. Es decir, didascalos, didascalias, indicaciones. Vemos por dónde va pasando el rol, ¿verdad? En Roma existía un personaje muy parecido que solía coincidir con el autor, con el actor, con el productor, era como un rol compartido, ¿sí? También si nosotros pensamos, Shakespeare, por ejemplo, él escribía las obras y también se ocupaba de dirigirlas. O Molière.
Molière, que actuaba en las obras que escribía, a veces dirigía él, a veces su mujer. Era un rol que parecía como que no le pertenecía a nadie o les pertenecía a todos, que no tenía su propia autonomía. ¿Me van siguiendo? Sigo, ¿eh? Pasa el tiempo y llegamos a principios del siglo XIX. Y ahí, caras de horror, de espanto, agárrense fuerte, agárrense de la mano si tienen a alguien cerca, porque quien se va a hacer cargo de este rol es es el actor vivo, sí, el actor vivo, que al mismo tiempo suele ser el empresario de la compañía. Miren, esto llevó al teatro a su peor época, un teatro de extrema pobreza, un teatro sin sentido. Griten. Pero surgen nuevas técnicas y esto nos lleva a la necesidad de que haya una mirada exterior, una mirada objetiva sobre la representación. Se necesita de un director. Es por eso que se considera que Jorge II es el que responde a esa necesidad y es por eso que se lo mira como el primer director del teatro moderno, junto con André Antoine. En los Meiningen, entonces, reconocemos una búsqueda de teatro total, una búsqueda de lo que hoy llamaríamos la teatralidad. Es decir, ellos no buscaban exclusivamente representar un texto, sino que buscaban hacer un espectáculo teatral. Y así funcionaba su metodología. Primero se reunían los tres, Jorge II, Helen y Kronek, y entre ellos elegían la obra, determinaban cuál era para ellos la mejor versión y la comenzaban a analizar, para comenzar a hacer los primeros bocetos. A esta segunda instancia ya llegaba el duque con todos los bocetos y juntos determinaban cuál era el vestuario de mayor fidelidad para la época en la que transcurría la obra. Esto les llevaba mucha investigación y no podían googlear. Llegaban a los ensayos sin un libreto de dirección, solo contaban con los bocetos del duque y las discusiones y las conclusiones a las que habían llegado los tres, teniendo en cuenta que Jorge II siempre iba a tener la última palabra. Es el duque. El duque. Y escuchen esto porque no me lo van a poder creer. Antes del primer ensayo, el duque mandaba a hacer toda la escenografía, todo el vestuario, todo el mobiliario, todo lo que se iba a usar en la obra ya estaba listo y puesto sobre el escenario para el primer ensayo. Y si bien Jorge tenía la última palabra, si había discrepancias, se probaban todas las propuestas, incluso las de los actores y las actrices. Se probaba todo para decidir cuál era realmente la que mayor coincidencia tenía con el resto de la obra. Los ensayos duraban de 20 a 25 días, con jornadas de 6 a 7 horas de trabajo. A los ensayos había que llegar muy puntual, porque la escenografía ya estaba montada y había que ponerse todo el vestuario. Y la cosa empezaba así. Kronek arriba del escenario, todos los actores sentados en la platea, y ahí Kronek les daba la bienvenida y daba como las primeras indicaciones, les hablaba de la obra. Luego se invertían los roles. Kronek bajaba a la platea y todo el elenco subía y se iba ubicando en el escenario. Y junto con el traspunte, entre Kronek y el traspunte, les iban indicando dónde tenía que empezar la escena cada uno. Más alejados del escenario, como en el fondo de la platea, se encontraban Jorge y Elena, para poder tener una visión más cercana a lo que era la visión de un espectador común en el teatro. Una vez terminado el proceso de ensayos, ellos no consideraban que la obra estaba lista, que era lo definitivo,
porque la dejaban sujeta a cambios que se pudiesen provocar a lo largo de las funciones. Y acá les cuento algo. El duque escribía a sus dos colegas cartas luego de cada representación para que viesen cuál era su visión, qué le parecería que sería conveniente modificar, mejorar, quitar, etc. Pero eso no era todo. En los entreactos iba a hablar personalmente con los actores para darles sugerencias respecto a su trabajo ese día. Menos mal que no había Twitter. Como les contaba antes, una característica de esta compañía era la de utilizar los textos fieles a la propuesta original del autor. ¿Y esto por qué hago tanto hincapié en esto? Estamos hablando de Alemania. En general trabajaban con textos de autores extranjeros. Entonces, se hacía la traducción, con eso ya se perdía bastante del autor. Pero luego lo que se hacían eran adaptaciones, quitaban escenas, modificaban acorde a las necesidades o gustos de las propuestas de cada compañía. Y ellos sentían que esto iba en desmedro de las propias obras de los autores. ¿Sí? A quien le pasó mucho esto, por ejemplo, fue a Shakespeare, que al traducirlo al alemán le modificaban cosas y perdía esa magia que Shakespeare tenía y tiene, ¿verdad? Entonces, esto es importante señalarlo porque ellos se ocuparon de respetar fielmente a la obra. Pero no es lo único que ellos se ocuparon de respetar fielmente. Lo vamos a ver. Jorge consideraba que la puesta en escena era la herramienta principal para poder entresacar y transmitir el sentido real de la obra. Y el naturalismo y la búsqueda de la verdad. Miren, tanto es así que buscaban, ¿sí?, e investigaban que el duque había confeccionado un gran archivo de información que se alimentaba producción a producción y se iba completando. Pero si eso no les bastaba, no dudaban en requerir el servicio de especialistas, arqueólogos, historiadores, para que les hablen bien de el lugar, la zona, la época. Y tanto es así que han llegado a viajar y trasladarse hasta la ciudad donde transcurría la obra para poder embeberse más de esa cultura y realmente transmitir arriba del escenario una verdad verdadera. Todo debía imitar la realidad. Es así como se suprimió el piso llano del escenario y aparecieron los planos a distinto nivel, y las colinas y despeñaderos, escalinatas, árboles, arbustos, todos fueron puestos en el escenario, de manera visible. Las habitaciones no eran representadas mediante bambalinas, sino que recurrieron a paredes y a un cielo raso colocado ex profeso. Los actores de Meiningen comenzaron a usar, estando en el escenario, ventanas auténticas y puertas con cerradura. Las columnas pintadas sobre tela y otros detalles arquitectónicos fueron reemplazados por objetos de volumen confeccionados con material sólido, de modo que el actor podía apoyarse en ellos cargando todo su peso y los mismos los sostenían. Claro que tanta verdad traía algunos problemas. Por ejemplo, en Las bodas sangrientas, la representación de la lucha tenía tanta verdad que el humo de la pólvora hacía que los actores no pudiesen hablar y los espectadores no pudiesen ver qué sucedía en el escenario porque todo transcurría tras una nube de niebla, de pólvora y humo. Cuando la obra se estrenó en Moscú, un muy importante crítico de la época dijo: las llamaradas del incendio, el sonido de la campana mayor, los gritos, gemidos de la muchedumbre que llegaban desde la calle, el canto coral luterano interrumpido y ensordecido por el disparo de las armas de fuego. En el proscenio, la muchedumbre palaciega de cortesanos que fingen pasividad, como si nada oyeran. Los alegres sones de la orquesta que, por orden de la reina, debía entretener y divertir a los invitados. Las salvajes exclamaciones de Carlos, que en estos terribles minutos se siente completamente perdido. Todo eso prolongado,
casi por media hora, dentro de una atmósfera saturada de olor a pólvora. Actúa de una manera muy fuerte, sorprendente por la ilusión casi completa, pero es insoportable. La veracidad en el vestuario también era muy importante. Pero a ver, parece que exageraban, pero entendamos que previo a ellos, ¿sí? En el teatro, por ejemplo, el vestuario era algún ropaje que le sentara bien a la actriz o al actor y que mostrara aquellas partes que la actriz y el actor querían mostrar y lucir, aunque no tuviese absolutamente nada que ver con el personaje que estaban interpretando. Es por eso que ellos se pusieron tan extremos. Vieron que les digo, cuando se produce el cambio de paradigma, los que eran los revolucionarios, los renovadores, se van transformando en conservadores, se agarran con uñas y dientes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Miren, para llevar a la exactitud total, recurrían, por ejemplo, a arqueólogos para que les expliquen el tipo de tela con la que estaba confeccionado en esa época ese vestuario. Si vienen viendo los videos de los hacedores, seguramente se acuerdan que en varios yo nombré que habían quedado impactados por haber visto a la compañía de Meiningen o que la compañía de Meiningen les provocó a pensar algún tipo de búsqueda particular del teatro. Pero ¿qué era eso que tanto los impactaba a nuestros hacedores? Era una característica muy novedosa que habían propuesto los Meiningen, y era el trabajo de masas. Para los Meiningen, un ejército a caballo llega al palacio era un ejército a caballo. Muchos actores con muchos caballos que había que entrenar, educar y hacer ensayar dentro de la obra, porque en general no eran actores los que llevaban adelante este trabajo. Les cuento. Lo que hacían era dividir a toda esa masa en grupos pequeños y cada grupo iba a tener un líder. Para ese líder se escribía una parte especial, se le desarrollaba un personaje con texto y él debía tratar de jugar esos textos en relación con lo que sucedía con los protagonistas, tanto en texto como en movimiento. Y para el resto del coro de ese grupo, lo que se les planteaba era una consigna que no podían no hacer. Y era, si ellos registraban que estaban parados en la misma posición que su vecino, debían cambiarla. Es decir, buscaban romper con la uniformidad para generar uniformidad. Pero el peligro que se daba con este trabajo de masas era que muchas veces la muchedumbre distraía lo que estaban jugando los protagonistas de la escena. Y esto le sucedió muchísimas veces. El público se divertía y se entretenía con lo que sucedía en la muchedumbre y dejaba de prestarle atención a los protagonistas. Y si analizamos un poco más profundamente, nos damos cuenta que este trabajo con este caudal de gente, con estos grupos diversos que iban a estar interactuando en la escena, hace necesaria la mirada de un director. Es decir, el director surge como una necesidad para generar este tipo de propuesta teatral. Y este tipo de propuesta teatral requiere sí o sí de una mirada externa que sea la mirada del director o el regisseur. Y esta búsqueda artística también provocaba bajar a esos actores vivos que llenaban la escena de su narcisismo y se olvidaban del hecho artístico. Acá, teniendo que trabajar en conjunto, se necesitaba otro tipo de actuación. Y hay algo que sí se les critica a los Meiningen, y es que no se ocuparon demasiado de formar a los actores. Ellos no hicieron escuela con los actores, no buscaban nuevas propuestas en actores nuevos
jóvenes que viniesen formados. Se engolosinaron con la puesta en escena, con los movimientos de muchedumbres, con el verismo histórico, con la verdad que sucedía en la escena y se olvidaron un poco de la actuación. Y es el mismo Stanislavski en Mi vida en el arte el que les cuestiona esto a los Meiningen. Y él dice que los Meiningen descuidaron del actor, que el regisseur nunca se ocupó de contener al actor, de guiarlo y de conducirlo en la actuación, porque se quedaron maravillados justamente por sus ideas y por llevar adelante la puesta en escena. ¿Te pasó? ¿O vos decís que hoy puede ser que pase eso? Que el director se engolosina con su idea y no se fija si el actor... No me digas. Bueno, déjamelo en los comentarios. ¿Y qué teatro hacemos? ¿Hacemos teatro de actor, de autor, de director? Miren, a lo largo de todos los hacedores que vinimos trabajando hasta ahora, vimos diferentes propuestas artísticas, pero también diferentes propuestas ideológicas de cómo llevar adelante el hecho creativo y el hecho artístico. Vos, ¿con cuál te quedás? Bueno, espero que hayan disfrutado este video tanto como lo disfruté yo investigándolo, buscando material y haciéndolo aquí para compartirlo con ustedes. Y les cuento que se vienen cosas muy nuevas para el canal y muy buenas, por lo menos yo estoy muy entusiasmada. Les agradezco por estar ahí, les agradezco por suscribirse al canal, por compartirlo y sobre todo por comentarlo. Coméntenme, pregunten, cuenten, participen del canal porque este canal lo hacemos entre todos.